Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo de manera pregrabada a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben ustedes, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, llegando también a muchas ciudades de nuestro país, no a todas las que yo quisiera, pero estamos empeñados en dar la batalla frontal para conseguirlo, y eso sí, también nuestra señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún a todo el mundo donde exista Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se hallen. También, por supuesto, les reitero que como es un programa que estamos realizando de manera pregrabada, están a su disposición como siempre, y respondo inmediatamente porque yo mismo escucho el programa a través de las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos, que ustedes ya conocen. Mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien la página de Facebook Villalpando y la Historia. Estamos pues hoy para iniciar un programa nuevo, un tema nuevo por supuesto, en el que vamos a tratar un tema contemporáneo, un asunto de hoy en día, claro, desde el punto de vista histórico. Así que, amigas, amigos, sean todos y todas ustedes bienvenidos. Hace un par de días, en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos de América, tuvo efecto la reunión entre nuestro presidente, el presidente de México, y el presidente de aquel país. Como este programa es pregrabado, no sé cuál habrá sido el resultado, ni el desarrollo, ni qué se dijeron, ni qué trascendió ante los medios de comunicación. Lo estoy grabando a propósito antes de esa reunión, porque hoy lo que quiero destacar a ustedes es precisamente la historia de las reuniones entre los presidentes de Estados Unidos y de México. Es un tema, al parecer, sencillo, pero sin embargo de una trascendencia enorme, porque como todos sabemos, la obligada vecindad entre las dos naciones obliga, a su vez, valga la redundancia, a que exista un trato directo, personal, entre los mandatarios de ambas naciones. El día de hoy los invito a que hagamos un recorrido rápido, simple y sencillamente para recordar a los presidentes mexicanos que se han entrevistado con presidentes estadounidenses, pero sobre todo para destacar cuáles fueron, así a grandes rasgos, los temas que en sus reuniones examinaron y lo que resolvieron en ellas, con por supuesto algún tipo de pasaje interesante o anecdótico que hubiese sucedido en estas entrevistas, que repito, son necesarias, son obligadas, no nos queda otra, porque la posición geoestratégica de México, que tiene una frontera enorme de casi 3,000 kilómetros con el país más poderoso de la Tierra, económica, militar y por supuesto, culturalmente hablando con respecto a nosotros, es pues indispensable que existan este tipo de reuniones. Yo insisto que más allá de las críticas políticas que se puedan hacer, de las consideraciones de tipo intelectual o académico, que de alguna manera critican a favor o en contra lo que sucedió en estos días, independientemente de eso, la relación personal entre los mandatarios de ambos países, y sin apoyar a nadie, simplemente como un hecho objetivo, resulta ser vital para la existencia, para la seguridad, para el progreso, para el futuro de nuestra patria.
Es triste reconocerlo, sí, pero recordemos, la geografía, la historia y finalmente las circunstancias nos jugaron esta mala pasada y nos dieron esta vecindad obligada. Así que los invito a que recorramos el tiempo para poder, pues, traer al presente estas grandes entrevistas que presidentes mexicanos sostuvieron con presidentes de los Estados Unidos de América. Miren, la primera de ellas no cuenta, pero sin embargo hay que contarla. Se trató de la entrevista que en la ciudad de Washington sostuvo el presidente norteamericano Andrew Jackson, fundador, por cierto, del Partido Demócrata actual de los Estados Unidos de América. Andrew Jackson, este hombre muy singular, que era pues un auténtico expansionista, recibió, podemos llamarlo la palabra, recibió un tanto cuanto forzadamente al que entonces era presidente con licencia, no estaba en funciones, de México, el general Antonio López de Santa Anna. Esta entrevista ocurrió en el año de 1837. Ya para entonces había sucedido la Guerra de Texas, ya se había declarado la independencia tejana, y por supuesto México, el país derrotado en esta guerra, cuyas tropas estaban precisamente al mando de Santa Anna, que fue hecho prisionero después de la batalla de San Jacinto, fue obligado a firmar los tratados de Velasco por los cuales se comprometía primero a retirar al ejército, cosa que hicieron y obedecieron los mexicanos, y segundo, a usar sus buenos oficios para interceder ante el Congreso de México para que reconociera la independencia de Texas, cosa a lo que Santa Anna se prestó, con tal de salvar la vida. El general Samuel Houston, que lo había hecho prisionero, en lugar de dejarlo libre y enviarlo a México, lo mandó seguramente deliberada y de manera, pues, obligada por órdenes que le dio Andrew Jackson, mandó a Santa Anna preso a Washington, la capital de los Estados Unidos, en donde se entrevistaría en la Casa Blanca, repito, con Andrew Jackson. Allí se encontraron Santa Anna y Jackson. Solamente hay un testigo de la entrevista, creo que lo he platicado ya en alguna otra ocasión, que fue el entonces coronel Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, que hablaba perfectamente inglés, ya lo hemos contado, porque vivió en los Estados Unidos y allí estudió durante 10 años, se había convertido en el secretario de Santa Anna, fue su intérprete en esta entrevista, y nadie sabe exactamente qué pasó porque los tres que participaron en ella, Jackson, Santa Anna y Almonte, guardaron perpetuo silencio de lo que se platicó o de lo que se acordó en dicha entrevista. Hay suposiciones, sí, por supuesto, pero hay que decirlo que todos guardaron silencio absoluto. Almonte, sobre todo el intérprete, fue siempre fiel a su consigna de guardar el secreto profesional y jamás dijo de lo que se trató. Pero las hipótesis se han planteado. Es probablemente que hayan sucedido cualquiera de estas dos cosas o las dos a la vez. Primero, la presión que hizo Jackson sobre Santa Anna para que reconociera México la independencia de Texas, que si fue cierto no prosperó, porque México no la reconocería nunca, sino hasta que finalmente, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 10 años después, ya se aceptó la independencia tejana. Así que si esto fue un planteamiento de Andrew Jackson, no prosperó. Pero hay quien sostiene que en esta entrevista es cuando se plantea como un proyecto futuro de los Estados Unidos la expansión territorial a costa de México y que en ella Santa Anna fue obligado o fue convencido o fue comprado, si ustedes quieren, como hay quien lo sostiene, para que llegada la hora, que ocurriría 10 años después, pues fingiera oponer resistencia, pero finalmente saliera derrotado. Son hipótesis nada más. Repito, la entrevista es histórica, sí se realizó, pero Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, sabía perfectamente bien que estaba platicando con Antonio López de Santa Anna, que no
no era presidente en funciones. Por cierto, como nota curiosa, Andrew Jackson, este prototipo paladín del expansionismo norteamericano, es quizás el motivo inspirador de Donald Trump. No sé si ustedes hayan visto las fotografías del despacho oval de la Casa Blanca con Trump ahí sentado en el escritorio presidencial. Del lado izquierdo, en una de las paredes, está un retrato del general Andrew Jackson. Simplemente como nota curiosa de que si ese es el prototipo de mandatario al que él aspira, esperemos que en estos días que acaba de suceder la entrevista no haya querido emular las hazañas de su héroe. Pero bueno, esta fue la primera entrevista, repito, no es oficial, porque la primera que sí lo es, que aconteció ya en el año de 1909, es la que sostienen tanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, como en El Paso, Texas. Un par de días recíprocamente se visitaron los presidentes de México, Porfirio Díaz, y de los Estados Unidos de América, William H. Taft. Una entrevista que fue de alguna manera pedida, sugerida por el presidente norteamericano, quien públicamente argumentó que tenía ganas de conocer a ese gran hombre que era el presidente de México, pero una entrevista que aquí sí sabemos porque hubo varios testigos. Pero, amigas y amigos, de este tema que es francamente apasionante, vamos a seguir platicando mejor en un momentito más, porque regresaremos enseguida para narrar lo que sucedió en la entrevista Díaz-Taft. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy. Un programa pregrabado, ya lo he comentado, aquí en la Ciudad de México todavía, aunque estamos en semáforo naranja, más vale todavía conservar la salud, cuidarnos, las precauciones. Así que yo estoy aquí en mi casa transmitiendo, pues grabando más bien el programa de esta ocasión, en el que estamos platicando acerca de las entrevistas que han sostenido a lo largo de nuestra historia los presidentes de México y los Estados Unidos. Y hace un momento iniciamos a platicar acerca de la famosísima entrevista Díaz-Taft, la que sostuvieron los presidentes de México, Porfirio Díaz, y de los Estados Unidos, William H. Taft, decía yo, en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, una entrevista de la que hay testigos, Aquí sí hay bastantes testigos, porque por parte de México acompañaban al presidente de la República, que no hablaba inglés. Esto es importante, los presidentes mexicanos no han hablado inglés, sino hasta épocas muy ya cercanas a nosotros. El presidente Díaz no lo hablaba, y tenía como asistentes al embajador de México en los Estados Unidos, don Enrique Krill, que sí hablaba inglés, a su jefe de Estado Mayor, o subjefe de Estado Mayor presidencial más bien, el coronel Pablo Escandón, que fungió como intérprete, pero también a su hijo Porfirito, el teniente coronel Porfirio Díaz Ortega, que también hablaba perfectamente bien inglés, quienes estaban asistiendo al general Díaz en su plática, en las dos pláticas que sostuvo con el presidente Taft, quien a su vez estaba acompañado también de varios funcionarios, porque tampoco él hablaba español. Los temas en esta conversación fueron varios. Oficialmente se dijo, como ya lo comenté en el bloque anterior, que el presidente Taft tenía deseos de conocer a ese gran hombre que era don Porfirio, pero en realidad había varios reclamos que el presidente norteamericano formuló al presidente mexicano. Simplemente recordemos algunos de ellos. Ya los hemos platicado aquí en este programa en diversas ocasiones. Uno, que don Porfirio intentaba subir impuestos a las compañías norteamericanas petroleras. Otro más, bien importante, la ayuda que don Porfirio había brindado al presidente Santos Zelaya de Nicaragua ante una intervención norteamericana. Otra más, el que don Porfirio haya permitido a la flota de guerra del Japón estacionarse durante varios meses en Bahía Magdalena, allá en la península de la Baja California. Otra más, el litigio que las compañías norteamericanas habían perdido frente al gobierno mexicano en la zona algodonera de la laguna allá en Durango, el famoso caso del Tlahualilo, y varias otras reclamaciones menores que hacen que la entrevista para don Porfirio fuese literalmente una molestia. Aceptó don Porfirio, sí, por supuesto, posar
las dos ocasiones que se entrevistó con Taft para las fotografías. En una de ellas se puso de frac muy elegante, en la otra lució su uniforme de general de división del ejército mexicano, su gran uniforme, aquel con el pecho cuajado de medallas, pero estaba verdaderamente hastiado. En algún momento dado, cuando el presidente Taft bombardeaba a don Porfirio de estos cuestionamientos y el propio general Díaz hacía una cara seguramente de desagrado ya total, recuerden que él es el creador de aquella frase épica de la historia de México que dice así: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Él es el que dijo esas palabras, pues estaba ya harto de tanta presión del presidente norteamericano, y ante la pregunta de su hijo Porfirito, que le decía: papá, ¿qué le vamos a responder al presidente norteamericano? Voy a decir una palabrota, pero es histórica. Cuentan que don Porfirio le dijo a su hijo: mira, dile que vaya y tizne a su madre. Esto fue la histórica entrevista Díaz-Taft. No pasó a mayores, simple y sencillamente al año siguiente, esto ocurrió en 1909, estallará la Revolución Mexicana. Pero demos un salto en el tiempo, porque así sucedió históricamente, hasta que nuevamente dos presidentes, mexicano y norteamericano, se encuentren otra vez. Esto va a suceder ya hasta el año de 1943, cuando también en un par de visitas recíprocas de un día y al día siguiente, en territorio mexicano y en territorio norteamericano, se encuentren y platiquen los presidentes Manuel Ávila Camacho de México y Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos. Se encontraron en Monterrey primero, en Nuevo León, y después en Corpus Christi, en Texas. Una entrevista vital e importante. Había temas esenciales que tratar en ese momento, a los cuales ya un poquito hicimos tangencialmente referencia en programas anteriores. Recuerden que estamos en plena Segunda Guerra Mundial y ya México se declaró aliado de los Estados Unidos. Recuerden que México tenía que agradecerle, como lo hizo el presidente Ávila Camacho, al gobierno norteamericano y especialmente al presidente Roosevelt, su buena gestión y su buena voluntad para resolver el problema de la expropiación petrolera, porque fue el presidente de los Estados Unidos quien apaciguó los ánimos de litigio que tenían las compañías expropiadas para que aceptaran la indemnización que México ofrecía, y sobre todo para convencer en su momento, como lo hizo, a México a que su excedente petrolero se lo vendiera a las compañías que harían pues el acopio de combustible para la Armada de los Estados Unidos de América. En realidad, esas compañías son únicamente intermediarias con el gobierno norteamericano, con el cual el petróleo mexicano sirvió para que los buques de guerra de los Estados Unidos pudiesen ganar las batallas navales tan importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero también pactaron otras cosas. Es ahí donde se acuerda, por ejemplo, el famosísimo tratado de trabajadores temporales, porque Estados Unidos requería mano de obra, y los trabajadores mexicanos que podían brindarla fueron admitidos como migrantes temporales, sobre todo para trabajos agrícolas o industriales, y esto fue pactado entre los dos mandatarios. También seguramente allí, ya que México se había declarado a favor de la causa de los aliados, es cuando Ávila Camacho le va a ofrecer al presidente Roosevelt que, llegado el momento, México también participaría directamente en el esfuerzo de guerra, no solo a través del petróleo, no solo a través del trabajo de nuestros compatriotas que iban allá como braceros legales a trabajar, no solo a través de sustituir y suplir los productos de primera necesidad norteamericanos que eran fabricados ya en México y que nosotros se los exportábamos, sino con una fuerza combatiente. A la larga, todos sabemos, esta será el famosísimo Escuadrón 201. Este fue pues el encuentro entre Ávila Camacho y Roosevelt.
Para 1947, y este es muy interesante, vino a visitar al presidente Miguel Alemán aquí a la Ciudad de México, el presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, Harry Salomón Truman. Vino a México en 1947 con una clara misión de establecer una especie, pues, de acuerdo amistoso, ya que había terminado la guerra, y continuar la, pues, política internacional que el presidente anterior, Franklin Roosevelt, a quien Truman sucedió por la muerte del propio Roosevelt, de la política del buen vecino. Fíjense qué interesante. Esta política del buen vecino quiso el presidente Truman rubricarla justamente rindiendo homenaje, colocando una ofrenda floral en el monumento antiguo a los niños héroes de Chapultepec, que se encuentra, ustedes lo han de conocer, en la base del cerro. Ahí está un monumento antiguo que es desde la época porfiriana, y allí fue a hacer una guardia de honor el presidente Harry S. Truman, depositar una ofrenda floral, y declaró a la prensa que con ese gesto suyo de 1 minuto de silencio haciendo una guardia de honor ante los niños héroes, se podían borrar 100 años de conflictos entre México y los Estados Unidos. Era justamente el año del centenario de la gesta heroica de Chapultepec, y el presidente Truman tuvo este detalle de ir al monumento de los niños héroes a poner su ofrenda floral y a montar su guardia. Claro, detalle que fue mal apreciado en México, ¿eh? Esa noche, todos sabemos, lo hemos platicado en otra ocasión, los propios cadetes del Colegio Militar se fugaron del edificio allí en Popotla, fueron a Chapultepec, tomaron las flores que había depositado Truman, se acercaron a la embajada norteamericana donde él dormía, las pusieron en la calle, las pisotearon y se fueron. Es decir, mucha gente lo tomó como una afrenta a la memoria histórica de los niños héroes. Pero demos un brinco para poder avanzar y vámonos al año de 1953 ya con otros dos presidentes distintos. Uno, el general Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América, aquel gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el que comandó el desembarco de Normandía, el que finalmente obligó a los nazis a rendirse, se va a entrevistar con el presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines, este hombre tan adusto, tan severo, tan serio, tan honrado. La entrevista, porque Ruiz Cortines no quería ir a Estados Unidos, se va a realizar en Tamaulipas, cerca de Nuevo Laredo, para inaugurar conjuntamente los dos la famosísima presa Falcón. Ruiz Cortines no quería ir, sin embargo lo convencieron de que pues era mejor tener un trato pues cordial con el presidente norteamericano, que estaba encantado en Eisenhower con tomarse la foto en la presa Falcón con el presidente mexicano. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a hablar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, programa pregrabado, como ya lo comenté, porque aquí en la Ciudad de México seguimos todavía en situación crítica, pero un programa además que permite y me permite estar con ustedes y que ustedes estén conmigo, cosa que agradezco profundamente. Hoy que estamos haciendo un programa también, pues, a vuelo de pájaro, muy por encimita, simplemente con saltitos históricos para recordar las entrevistas que han sostenido los presidentes de México con los presidentes de los Estados Unidos de América. Una relación importantísima a lo largo del tiempo, sobre todo, y lo reitero, obligados por la vecindad geográfica que la naturaleza, la providencia, la historia, lo que ustedes quieran, nos colocó junto por más de 3,000 kilómetros al país más poderoso de la Tierra, por lo cual se vuelve indispensable la relación personal entre los mandatarios de ambas naciones. Miren, en 1963 ocurrió quizás una de las visitas y una de las momentos más luminosos y más recordados de las entrevistas entre presidentes de México y los Estados Unidos, por el carisma que ambos personajes tenían y porque fue verdaderamente productiva esas relaciones. Me refiero a las que sostuvieron por parte de México el presidente Adolfo López Mateos y por parte de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Visitas intercambiadas, porque fueron
de ida y de vuelta, francamente inolvidables. ¿Por qué? En buena medida, repito, el carisma de los dos. López Mateos, un presidente que en México tenía pues fama de ser atractivo en el sentido no físico, sino en el sentido de este sentimiento popular que aún lo recuerda con cariño y afecto. Y no se diga que los mexicanos se sintieron atraídos también por la figura de John F. Kennedy. Joven, católico y con una esposa guapísima además que la llevaba como una especie de embajadora también a su lado a todos los lugares donde él acudía. Recordarán ustedes que en México fueron recibidos ambos, Kennedy y Jacqueline, de una manera apoteósica, sobre todo a partir de que pidieron ir a la Basílica de Guadalupe a ver a la Virgen. Esto, bueno, causó en México una especie de entusiasmo febril por la figura del presidente Kennedy y de su señora esposa. Esto va a permitir una facilidad de trato, un entendimiento, sobre todo porque el presidente Kennedy estaba postulando su política internacional de la Alianza para el Progreso y de veras consideraba que México era un país fundamental en el eje de influencia de los Estados Unidos. Además, México había manifestado su apoyo durante la crisis de los misiles, así que había mucho que platicar, cosa que el presidente López Mateos con mucha inteligencia aprovechó. Le hizo un planteamiento al presidente Kennedy para reivindicar la soberanía nacional. Tenía ya 100 años de litigio desde que el río Bravo, allá en Ciudad Juárez, se había salido de cauce, se había salido de madre, como se dice técnicamente en cuestión fluvial, y se había comido un pedazo chico, no muy grande, de territorio mexicano. Pero era un territorio que pertenecía a México por efecto del Tratado de Guadalupe Hidalgo y que de pronto por un aluvión, una crecida del río, lo habíamos perdido y los norteamericanos de aquel tiempo, durante muchos años, casi un siglo, se habían puesto en el papel de ser muy estrictos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y decir que el límite era el río. Y como el río se había movido, pues México perdió territorio. Es el famosísimo chamizal. Bueno, el presidente López Mateos consiguió lo que no lograron en su tiempo ni el presidente Juárez ni el presidente Porfirio Díaz, que fue plantearle en su cara, amable eso sí, al presidente Kennedy, esta reivindicación mexicana, y el presidente Kennedy aceptó, no devolverlo inmediatamente, aceptó someter a su propio Congreso, a sus propias instancias, ya formalmente la solicitud de México, pero con el respaldo presidencial suyo, que esto era fundamental. Lo consiguió López Mateos, en una visita que, repito, fueron inolvidables. Hasta chistes hicieron de eso, como por ejemplo, cuando el presidente Kennedy le dijo a López Mateos: señor presidente, qué bonito reloj trae. Y López Mateos: se lo obsequio, señor, con todo gusto. Y a su vez el presidente López Mateos le dijo a Kennedy: señor presidente Kennedy, qué esposa tan guapa. Y Kennedy: tome su reloj, señor presidente. No vaya a ser que le pidiera también a Jacqueline, porque López Mateos tenía fama, como ustedes bien saben, de que le gustaban los viajes y las viejas. Pero bueno, esa es la parte chistosa. El siguiente presidente, Gustavo Díaz Ordaz, se va a entrevistar varias veces también con el presidente de los Estados Unidos que sucedió en la Casa Blanca al presidente Kennedy. Me refiero a quien fuera primero su vicepresidente y después ya presidente constitucional, Lyndon B. Johnson, porque el presidente Johnson, también del Partido Demócrata, al igual que Kennedy, cumplió a cabalidad lo que el presidente Kennedy había ofrecido: devolver el chamizal a México. Esto va a ser fundamental, importantísimo. Es el presidente Johnson quien hace entrega al presidente Gustavo Díaz Ordaz de esta porción de tierra mexicana allá en Ciudad Juárez, que es el chamizal. Y aprovecharán también los dos para, de alguna manera, perfeccionar los lazos de amistad entre las dos naciones, inaugurando también por ahí mismo, en Coahuila, en el norte de Coahuila, en Ciudad Acuña,
la famosísima y enorme presa de la Amistad, que fue inaugurada por ambos presidentes. Una presa, además, si ustedes la conocen, en cierto momento en las fronteras de ambos países hay dos pedestales gigantescos con dos enormes águilas de bronce, el águila norteamericana y el águila mexicana, mirándose una a la otra, pero abajo dice Amistad. La amistad entre los dos pueblos, tema que fue pues muy del agrado tanto del presidente Johnson como del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hasta aquí las relaciones internacionales pues tenían este sesgo amistoso. A partir del siguiente presidente mexicano y del siguiente presidente norteamericano es cuando van a comenzar ciertas tensiones. Se entrevistaron varias veces también los presidentes Luis Echeverría de México y Richard Milhous Nixon de los Estados Unidos. Pero aquí ya los temas comienzan a ser un poquito más ácidos. Está, por supuesto, fíjense, es la primera vez que se va a tocar ya en unas visitas recíprocas presidenciales entre ambos mandatarios el tema del narcotráfico. Ya desde entonces, con Echeverría y con Nixon. Aquí comienza este tema porque es Nixon el que insiste y presiona al gobierno mexicano que inicie la guerra contra el narco. No es una guerra actual, no es una guerra que empezó apenas hace 10, 12 años. Es una guerra que tiene desde los años 70, cuando el presidente Nixon se lo pidió, se lo sugirió, se lo mandó al presidente de México. También hubo otros asuntos que se trataron y que hoy son ya fama pública y que hay estudios muy completos y muy complejos sobre esto. Las relaciones entre Nixon y Echeverría se basaron en que Nixon, un acérrimo enemigo de todo lo que fuera comunismo y socialismo, sabemos que él fue el que de alguna manera prohijó el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, necesitaba tener un papel un poco más cuidadoso y encontró al presidente Luis Echeverría listo y dispuesto para hacerlo. Se cuenta, y parece ser que está bien documentado, que es el presidente Echeverría quien le propone a Nixon convertirse él, el mexicano, en el vocero de los países del tercer mundo para evitar que Fidel Castro llevara la bandera, sobre todo en Iberoamérica. Así, Echeverría se convertiría en un vocero de alguna manera de este movimiento de los países no alineados en una oposición pactada a los Estados Unidos. Acuérdense que hay hasta acusaciones muy serias en contra del presidente Echeverría diciendo que lo tenían hasta como informante de la CIA. Lo que sí es cierto es que Nixon sí utilizó y aprovechó al presidente Echeverría para encontrar una alternativa que no fuese Fidel Castro como vocero de los países no alineados. Más adelante, y esto no me voy a tener mucho porque ya lo platicamos en programa anterior, sucede la entrevista famosísima entre el presidente José López Portillo de México y James R. Carter de los Estados Unidos, aquella cuando Carter vino a pedirnos petróleo y el presidente López Portillo, de más estatura que Carter, pues en sus memorias se da verdaderamente vuelo diciendo que lo tenía en sus manos, en su poder, y que hasta el pobre presidente Carter, por llevarlo a comer tacos, le dio la venganza de Moctezuma. Esta fue una serie de visitas recíprocas entre ambos mandatarios que evidentemente la posición de México en ese momento, cuando éramos potencia petrolera y estaba el mundo de cabeza por causa del embargo de la OPEP, pues México era poderoso. Ya después se los quitó. A los poquitos años vino la debacle mexicana. Pero en ese momento el presidente López Portillo se dio gozo y gusto, sintiéndose superior física, anímica, moral, políticamente al presidente de los Estados Unidos de América. Eso sucedió en las épocas, repito, de López Portillo con el presidente Carter. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta ocasión, de este programa pregrabado. En la Ciudad de México continuamos aún en contingencia, claro, en semáforo naranja, pero esto no es garantía de nada porque ya ven ustedes cómo está nuestra curva de la pandemia, así que más vale cuidarnos todavía un poquito más. Así que mientras
los estudios se abren nuevamente y podemos ya estar presentes, pues hacemos de esta vía que nos permite estar acompañándonos mutuamente. El día de hoy con un tema de coyuntura, por supuesto, para poder ver en perspectiva hacia el pasado lo que han sido las entrevistas entre los mandatarios de México y los Estados Unidos, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de este programa. Miren, decía yo en el bloque anterior que las negociaciones un poco más ríspidas se inician a partir de el presidente Luis Echeverría y el presidente Nixon, cuando aparece ya ese tema que será recurrente en todas ellas a partir de ese momento, que es el narcotráfico. El reclamo permanente de los Estados Unidos de que los narcos mexicanos llevan droga para allá, y el reclamo también permanente de México, bueno, es que la ley de la oferta y la demanda es allá donde la piden y la solicitan. Esto, y si a ello aunamos el tráfico ilegal de armas, son los temas que son recurrentes. Hay otros más, el de los trabajadores migrantes mexicanos, por supuesto, y algunos otros que ahorita irán saliendo poco a poquito. Miren, después del presidente Echeverría, el presidente López Portillo, como platicamos, simplemente pues se burló del presidente Carter cuando vino a pedirnos petróleo. Pero ya más adelante, la primera, si ustedes quieren, relación difícil se dio entre los presidentes Miguel de la Madrid y el presidente Ronald Reagan. Difícil en el sentido de que los temas eran complejos, aunque siempre, en todos los encuentros presidenciales, se ha hecho gala de esta diplomacia hipócrita en que todos se saludan, son muy cordiales, se toman la fotografía, se abrazan, sonríen, se dan la mano, la chocan, pero los temas son verdaderamente complejos, delicados y sumamente difíciles, El presidente Miguel de la Madrid, cuando se entrevista con Ronald Reagan, está en una posición verdaderamente miserable. Son los peores años de la crisis económica mexicana, resultado de las políticas equivocadas de los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo, que dejaron a México literalmente postrado. Y el presidente mexicano visita a Ronald Reagan para pedirle ayuda. ¿Qué ayuda? Pues que no podemos pagar la deuda externa en ese momento. No hay dinero, no hay con qué. Y Reagan accede. Recuerden que es un político magistral. Con todo y que era actor, resultó ser un político magistral que cambió el mundo junto con Margaret Thatcher y con Juan Pablo II y con Mikhail Gorbachev. Cambiaron totalmente la geopolítica mundial. Reagan pues es muy astuto. Y aunque él no es un hombre que se dedique a pensar, tiene asesores que sí lo hacen. Y la propuesta norteamericana es el famoso Plan Baker, que a lo mejor ustedes recuerdan de qué se trata, que es la recalendarización de pagos de la deuda mexicana para ayudar a nuestro país a poder cubrir sus compromisos en plena crisis, la crisis más espantosa que ha vivido México en materia económica, de la que pocos se acuerdan. Pero fue terrible. Pregúntenles, amigos míos, a sus padres, a sus abuelos, y los que son de mi edad lo recuerdan perfectamente bien. Así que Miguel de la Madrid tuvo que aguantarse la pena y pedir esta ayuda consistente en que le recalendarizaran los pagos de la deuda mexicana. Claro, Reagan es muy astuto y no se iba a ir en blanco, Quería, a su vez, algo más. Que México, a través del grupo Contadora que se había formado poco tiempo antes, integrado por Colombia, México y todos los países de América Central, dejara de proteger tanto a Nicaragua, país en donde la revolución sandinista ya se había hecho del poder y estaban intentando, hoy lo sabemos también, un gobierno tipo pro-soviético, pro-cubano, pro-comunista, cosa que a los Estados Unidos no les agradaba nada, y el presidente Reagan tenía intención, como lo hizo, de
meterse en la política centroamericana, especialmente en la nicaragüense, y el obstáculo era México, que se había convertido en una especie de tutor, de protector de los países de Centroamérica. Así que ese era el precio, y lo pagó Miguel de la Madrid, dejar manos libres a Estados Unidos en Centroamérica para que hicieran lo que quisieran conveniente. Finalmente no pasó nada, pero pues esto es lo que le exigió Ronald Reagan. Más adelante vienen épocas un poquito mejores, particularmente con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que va a encontrar buen eco, buena plática, buena amistad con el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre. George Bush padre, recuerden que allá tienen esta curiosidad de que los familiares pues acceden a las presidencias de la República. Ha sucedido varias veces. Hay dos Roosevelt, hay dos Adams, hay dos Bush. Entonces, bueno, esto se les da mucho a los norteamericanos. Bueno, el presidente George Bush padre y el presidente Salinas tuvieron una buena amistad, buena relación, tanto que va a permitir, adicionalmente a los temas clásicos, repito, narcotráfico, tráfico de armas y trabajadores indocumentados, que son los tres temas recurrentes en esta relación, le va a permitir al presidente Salinas y al presidente Bush negociar ante sus respectivos países, sus órganos de gobierno, sus sectores privados, sus congresos, negociar el Tratado de Libre Comercio. Este que hoy es tan importante, que justamente nuestro presidente fue a testificar su puesta en vigor a Washington, ahora llamado TEMEC. El TLC original, que es finalmente el origen de esto, se plantea bajo los presidentes Salinas de Gortari y Bush padre, que logran entenderse y plantear esta relación que a la larga, hoy lo sabemos, fue fructífera y es indispensable para México. Años después, cuando nuevamente a México lo golpea la crisis económica, el famoso error de diciembre y la crisis del 95, el presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León va a encontrar buen eco en el presidente de los Estados Unidos, William Clinton, quien definitivamente nos va a apoyar. Miren, en las memorias de Clinton, que es un libro muy interesante que les recomiendo, digo, es un volumen muy grueso, pero habla de México y habla muy bien del presidente Ernesto Zedillo. Honorable, competente, listo, y decide el presidente Clinton darle un crédito presidencial norteamericano a México por 30,000 millones de dólares para que México pudiera cubrir sus compromisos internacionales. Y claro, los asesores de Clinton le decían que si México, como era previsible, dejaba de pagar, la carrera política de Clinton quedaría destruida. Pero México no falló. El presidente Zedillo, que era un hombre de honor, cumplió escrupulosamente lo que le pidió como garantía el presidente Clinton, que México pagara. Y México pudo pagar. Son párrafos interesantísimos, quizás el mejor homenaje que se le puede hacer al presidente Zedillo, aparte de muchas otras virtudes que yo reconozco, y eso que ni siquiera lo conozco, es ese precisamente, que cumplió y mereció párrafos elogiosos del presidente Clinton. Yo les confesaré algo muy personal, a mí no me caía muy bien que digamos, e inclusive en una de sus visitas a México, yo tuve la osadía en la estación de radio en la cual trabajaba en aquel tiempo, que ya no existe en Monitor, de aventarme uno de mis comentarios semanales justamente narrando este tipo de conflictos entre los presidentes norteamericanos y mexicanos. ¿Y qué creen? Eran las épocas en que no había libertad de prensa todavía ni de expresión en la radio mexicana, y me guardaron como 3 meses, me ordenaron no poder hablar en radio durante más o menos 3 meses. Estamos hablando de los 90s, para que vean que hemos progresado mucho en cuanto a libertad de expresión. Claro, todos conocen mi punto de vista sobre los Estados Unidos, y aquel día pues lo aventé en Monitor y pues me cesaron durante 3 meses. Ya después me regresarían al radio otra vez, pero tuve que aguantármela. Más adelante está la famosísima entrevistas, muchas que tuvieron, muy simpáticas todas ellas, por supuesto, pero con temas de fondo muy duros, los presidentes Vicente Fox y George Bush hijo. Con una nota curiosa, si ven ustedes las fotografías, Fox era mucho más alto que Bush,
Y esto pues le permitía ponerse así a un lado y mostrarse, como lo había hecho López Portillo con Carter. Es decir, tratar de demostrar superioridad. Pero los temas fueron muy, muy complejos, ¿eh? Estaba el reclamo norteamericano porque México no apoyó por órdenes del presidente Fox a Estados Unidos cuando quiso convertir la guerra de Irak, cuando quiso vengar el atentado a las Torres Gemelas con una guerra casi mundial contra los países árabes, y México en el Consejo de Seguridad de la ONU se opuso y vetó esa resolución. Y también México, por órdenes del presidente Fox, denunció, es decir, se salió del famosísimo Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que nos volvía aliados de Estados Unidos. Este tratado fue roto por el presidente Fox, así que Bush tenía mucho que reclamar y como consecuencia no se pudo lograr la reforma migratoria en los Estados Unidos. Pero bueno, amigos, por hoy hemos terminado. La semana que entra, tema nuevo totalmente distinto porque pues es el Día de Juárez, la semana mortuoria de luto mexicano. Así que, si Dios lo permite, aquí nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.